Bueno, yo creo que ya esperamos un minutico suficientes para que llegaran los compañeros. Buenas noches, muchachos, a los que acaban de llegar. Bienvenidos a la clase. Pregunto, ¿cómo les fue con el trabajo de esta semana? Que los había puesto a leer. Por favor, me confirman si los había puesto a leer la parte de diseño de patrones de software en la plataforma que nos provee el SENA. Y la investigación. Por ahí veo que algunos aprendices ya me están entregando evidencias respecto a cómo identificar y cómo el proyecto. Un segundito, por favor. Identificando la arquitectura del software que ustedes van a utilizar para sus programas. Respecto a la arquitectura de software que estuvimos hablando, a las arquitecturas de software que estuvimos hablando hace 8 días, junto con la lectura que tenían que realizar, ¿cómo les fue, muchachos? ¿Quién tiene dudas o inquietudes? Bueno, aquí la primera que sale es Angélica María Pérez. Angélica María, ¿me escuchas? Angélica María, ¿me escuchas? ¿Tienes micrófono? Oh, ok. Keider, ¿tienes micrófono? Keider Daniel, ¿tienes micrófono? Andrés, ¿tiene micrófono? Andrés Aranguren. Buenas noches, instructor. Hola, Andrés, buenas noches, gracias por responder. Andrés, ¿alcanzaste a investigar algo sobre los temas que de pronto yo dejé? Instructor, una cosita. Lo que pasa es que yo la clase anterior no puedo asistir y pues, Okay. Entonces pues estoy un poco. ¿Qué lo que pasa es que no sé, creo que esa clase la asignaron sobre tiempo y pues la verdad, pues ya cuando me di cuenta ya había pasado la clase, entonces pues la verdad, pues no tenía conocimiento, entonces pues es la primera clase con su merced, entonces pues Okay. no estoy muy enterado, la verdad, de lo que se habló la clase pasada. Bueno. Déjame yo, si me confirma si tiene el link de grabación de la semana pasada, déjame yo lo busco aquí. Porque les decía pues a tus compañeros que yo vengo de una docencia presencial y me estoy acostumbrando a todo esto, lo que es virtual. Entonces déjame confirmar si subí la grabación. Febrero. No, no la subí a 10 y 11. Tengo que subirla sí o sí. Aparte de eso, el formato cambió totalmente. Entonces, desde mi punto de vista va a ser más complejo para que ustedes visualicen las clases, pero es lo que indica pues los lineamientos que indica el SENA. Listo, Andrés, ahorita que nos ponemos al día
De pronto te hago un repaso rápido y continuamos. ¿Listo? Ok, instructor, muchas gracias. Con gusto. Alexon Enam, ¿tienes micrófono? Aló. Ok, John Jairo Peggy. Sí, instructor, buenas noches. Hola, John Jairo, buenas noches. John Jairo, ¿tú estuviste en la clase pasada? Sí, señor. Sobre Ah, las clases de tipo de interfaz y los temas que el instructor nos dejó como para investigar, pues sí. yo saqué los apuntes, investigué y creé como una matriz para ir estudiando así sobre, por ejemplo, clases de tipos de interfaz. Una clase de interfaz en programación es una estructura que define un conjunto de métodos, funciones que deben ser implementados por cualquier clase que la implemente. Algunos lenguajes de programación como Java o C Sharp es una interfaz que define eh, qué métodos deben ser implementados, pero no proporciona una implementación de los mismos. Y pues ahí también como para contextualizarme, como no estoy todavía, o sea, no tan técnico, saqué una Ok, parte ok. para ir entendiendo que dice, piensa en una interfaz como una lista de tareas que debe hacer diferentes personas. Cada persona puede tener su propia manera de hacer las tareas, pero no todas deben completarlas de alguna manera. Y así sucesivamente dice con todos los puntos para irla entendiendo cada punto. A mí el que me indica la investigación que hice, que es más compleja, es la de espagueti, el código de Ok. espagueti. Dice, el término código de espagueti se refiere a un estilo de programación poco estructurado y difícil de entender. Este tipo de código suele tener muchas interdependencias y estructuras de control complejas, lo que dificulta su mantenimiento y modificación. Dice, el código espagueti es como tener una receta de cocina muy confusa, donde las instrucciones están desordenadas y es difícil seguir el proceso del principio a fin. Y así No, ok, está. John Jairo. Pero Pues, listo. Esa es la definición técnica, una que uno puede abrir un Google y sacarla y chévere la sí, investigación. Te pregunto es, de eso que hiciste, lo cual me parece muy bien, sí. ¿qué no te queda claro? ¿Qué entendiste? Que, por ejemplo, tú dices, bueno, lo de código espagueti, sí, ahí está la definición, pero ajá, ¿y eso qué es? Por ejemplo, que realmente lo que me importa o lo que yo quisiera de cada uno de ustedes, que digamos, ese conocimiento lo comprendan como tal. Llevaba De el eso como software que del más que proyecto, todo, ¿sí? ¿cómo? Llevaba el software del proyecto que tenemos Sí, cada puede uno, ser ¿sí? llevado el software, puede ser llevado el software del proyecto que tienes, o también puede ser en términos generales. ¿Qué es código espagueti dentro de un proyecto, por ejemplo? No necesariamente el tuyo, sino uno en general. El código del proyecto. Ya. Pues, instructor, es como, o sea, él dice que el término de código de espagueti se refiere a un estilo de Ah, programación, sí, 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 ¿sí? sí, Complejo, ¿sí? Que correcto, no es fácil de entender y estructurar correcto. desde el principio a fin, ¿sí? Entonces, batallaría uno mucho y no sería como adecuado hacerlo uno apenas empezando a programar
de pronto en el inicio del software, sino ya yo creo que más adelante cuando uno vaya experimentando, por ejemplo, otras instancias, otras metodologías y eso, que se vaya familiarizando donde encuentre ese código. Porque como él bien lo dice, ese código puede generar errores y puede que el software no le despliegue cuando lo vaya a iniciar. Pues yo entiendo eso, instructor, de eso, que es un código muy complejo, ¿sí? Como hay algunos lenguajes de programación, ¿sí? Que también son muy difíciles de entender. Hay otros que son muy simplificados, por decir Python, y hay dos que yo he visto que son para los más expertos en programación, les cuesta, ¿sí? Sí. Entonces, yo creería que ese se descartaría para una persona que está iniciando en la programación. Por mí, o sea, si yo lo voy a implementar en el proyecto, no lo implementaría, porque yo, o sea, quiero hacer que el software despegue y, como decíamos en la clase pasada, si funciona, déjelo así, no lo modifique. Si yo me pongo por darle más estilo a meter un código de espagueti, por decirlo así, sé que me va a acarrear problemas porque es muy dificultoso de entrar al concepto de él y desarrollar desde él, ¿sí? Pues eso es Ok. lo que entiendo yo por el código de espagueti. Excelente, John. Me gusta eso que de pronto hayamos investigado, hayamos comprendido una cosa y de pronto si estás equivocado, pues entonces uno dice, no, mira, es así, así, pero ya la comprensión que tenías la arreglas. Si estás en lo cierto, bueno, listo, lo investigaste por tu cuenta y tienes ese concepto en tu cabeza y bien. Versus, de pronto, algún aprendiz, que ojalá el ejemplo que voy a dar no sea ninguno de ustedes, que no investigó, no leyó, el instructor viene, habló, dijo una cosa, sí, yo escuché al instructor, pero más adelante, dentro de 2, 3, 4 meses, un año que tengo una entrevista de trabajo y te preguntan por ese tipo de conceptos, como uno no se equivocó o como uno no tuvo esa tarea de investigar y leer y esto no lo comprendo, ahora volvamos a leer hasta que uno lo comprenda. Cuando uno lo comprende, ese conocimiento se queda ahí. Cuando uno simplemente lo escucha y sigue de largo, créanme que en una semana, en un año que le pregunte, uno, ¿cómo? No tengo ni idea. Y he visto a muchos, lamentablemente a muchos aprendices que se pierden de buenas oportunidades laborales por ese tipo de cosas, porque no tienen idea de conceptos, o se les olvidan, o quedan mal en alguna entrevista de trabajo, o quedan mal en alguna conversación. El otro día, por ejemplo, en Cali, fuimos con los aprendices a una empresa que se llama Globant, no sé si de pronto la conocen. Globant es una empresa internacional creo que es de Argentina, tiene varias sedes en Colombia, tiene muchísimos, de hecho nació en Argentina, pero en Colombia tiene muchísimos más empleados que en cualquier otro lugar del mundo. Los salarios son muy buenos, las oficinas tienen para ir con uno a trabajar y de pronto uno se embota porque es normal que unas veces esté en un código y como que ya la cabeza no le dé más a uno y uno se cierra en un problema y no puede continuar. Entonces es bueno, es conveniente, a mí me ha pasado, parar ahí, relajarse, darse una vuelta y regresar y abordar de nuevo el problema y muchas veces funciona. A mí me pasa que muchas veces yo estoy tipo 5 o 6 de la tarde encerrado en un problema, en algo que no me da, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en el mismo problema y no me da y no me da, y pruebo una cosa, pruebo la otra. Entonces ya a las 12, pues, ¿qué más queda? Acostarse a dormir, se acuesta uno, al día siguiente uno está duchando y mientras está duchando, pues uno termina pensando en ese por qué no funcionó lo que se supone que debería funcionar. Y uno, a mí me ha pasado, justo cuando me estoy duchando, caigo en cuenta de que podría haber hecho determinada acción. Regreso, me siento en la computadora y efectivamente esa era la solución. Entonces, ese tipo de empresas, por ejemplo, tiene un televisor como 80 pulgadas, junto con un PlayStation 5, para cuando las personas se embotan en un problema, tienen dificultades, pues lo ideal sería que deje uno el problema ahí, sale, se distrae un momento y regresa con un aire nuevo.
tienen salón de música, con baterías, tienen salón de juego con billares, con futbolín, tienen restaurante, tienen heladería, todo gratis, tienen lugares en los que tú no trabajas simplemente sentado frente a una oficina, sino que tú coges tu computador, tu portátil y vas y te sientas en unos pubs, creo que se llaman, esos inflables bien chéveres que son como de tela. Son muebles. Esos muebles. Hay salas, en fin, listo. Ya llegué hay empresas así en Colombia, en Cali hay una, y bueno, entonces fuimos con los aprendices del SENA a una invitación que ellos estaban prestando en su empresa, y en una de esas se levantó, la conversación va bien, y entonces le preguntaban a los muchachos, bueno, ¿qué características tiene un método abstracto? Ups, ¿qué características tiene un atributo privado? Y aprendices que, pues como que, sí, eso lo vimos, pero no, yo no me acuerdo, ¿sí? O por ejemplo, le hubieran hecho una pregunta tipo, ¿qué es una clase tipo interfaz? ¿Sí? ¿Para qué sirve una clase tipo interfaz? Entonces los muchachos, ante ese tipo de preguntas quedan mal, y se supone que son desarrolladores de software, y eso es lo que a mí no me gustaría que de pronto le pasara a los grupos que han estado estudiando conmigo, sino que adquirieran todo ese tipo de conocimientos y de verdad se apropiaran de ese conocimiento. Más adelante les va a servir en una entrevista de trabajo o cuando estén hablando con compañeros de lo mismo de ustedes. Digamos que los contratan en una empresa y se agarran a hablar con su jefe, ya están contratados y se agarran a hablar de otros compañeros y ellos empiezan a hablar de ese tipo de definiciones y tú no sabes ni qué decir, tú solo sonríes. Créeme que uno se va a dar cuenta cuando una persona como que no maneja el tema, uno va a decir, y no te van a tener en cuenta. Lo importante es resaltar por cosas chéveres, por cosas buenas de que existen entonces esos conceptos. Y te felicito, John Jairo. Instructor, qué pena interrumpirlo. Instructor, yo quería comentarle lo siguiente, y según con lo que usted nos mandó a investigar, pues yo le puse a echar cabeza porque yo quiero terminar la carrera de análisis y desarrollo de software y seguir con la profesional que es ingeniería de software, ¿sí? Entonces, bueno, llegado el caso que lo llegue a contratar y el miedo mío es porque apenas estoy abriendo en este campo, sí, que es muy bonito, porque cada vez lo va emerciendo, lo va como atrayendo, y es cuando usted de pronto pasa a una empresa, bueno, tuvo la suerte de pasar los exámenes, de ser contratado, y de pronto lo integran a un equipo de trabajo, ¿sí? Y lo que usted nos manda a investigar, de pronto le hablen en esa terminología y de pronto uno como que queda en blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo o qué es lo que voy a hacer? Porque desde cuando usted nos dejó esa actividad, yo me planteé eso a futuro, y es cada terminología de esas, irlas mirando los videos, investigando, pero en código, cómo programan, para que se le vaya quedando también a uno, para que uno vaya teniendo idea de cómo es y cómo desarrollar eso si lo ponen de pronto a trabajar con un equipo y sepa de pronto responder, no de la manera más profesional, pero que le digan al menos usted tiene idea, venga, le ayudo, le complemento con esto, sí, vamos a trabajar en eso. Porque hablando con un compañero que está estudiando en una universidad, a veces los sacaban de los grupos, ¿sí? Y perdían las ofertas laborales después de ser contratados, pues, en este campo, pues, simplemente decían, no puede cumplir con el perfil, porque no nos entiende. Sí tiene el cartón, sí tiene, se graduó, pero no sabe, no conoce la terminología o no sabe desempeñarse en este campo que necesitamos. Y ese es el miedo que yo tengo. Y gracias, instructor, por decirnos, por tomar de esa manera, porque eso nos invita a investigar más, ¿sí? Sobre esos métodos que me hacían falta, porque la verdad yo sí quiero terminar esta carrera y seguir con la ingeniería de software. Y de pronto trabajar en una empresa. Gracias, don Jairo.
Muy bien, gracias por haber comprendido el punto del cual yo les estoy hablando y que me gustaría que nunca ustedes pasaran por una mala situación por ese tipo de cosas. Entonces, John, continuando con lo que te estaba diciendo, eh, con respecto a lo que tú piensas de ese término de código espagueti o la definición de código espagueti, eh, tú, dentro de lo que comprendiste, podrías decir que ya cuando estemos avanzados, cuando sea un desarrollador con mucha agilidad, al nombrar la frase código complejo, tú dices que de pronto, o comprendiste de pronto que es un desarrollador de software avanzado quien realiza código espagueti. No, señor, no, señor, Ah, no es el programador avanzado, no, es una terminología que le da de pronto en algunos códigos, ¿sí? ajá, sí, Que yo correcto. creo que se incrustan eh, algunos como formas de códigos que hay complejos, como hay otros sencillos, ¿sí? Ah, ok. Para desplegar un software. Pues hasta el momento eso es lo que medio capto, ¿sí? De la complejidad, que puede ser uno más complicado que otro, pero no quiere decir que de pronto es que sea que eso lo pueda manejar un programador muy avanzado, ¿sí? O digamos un programador senior lo puede manejar un junior siempre y cuando ya haya trabajado de la mano de alguien que lo haya guiado o haya investigado sobre ese código. O sea, se Ok, puede entonces, manejar. cuando decimos entonces código complejo, asumes que es una técnica que podría utilizar un junior o cualquiera, pero pues le queda más fácil a alguien avanzado, que igualito el junior lo puede usar, pero es una técnica que se usa al tener la frase código complejo. ¿Sí? Entiendo que dices eso. Sí, sí, señor. Me Ok, muy corregirá bien. el profe. Sí, sí, claro, para eso estamos, para aprender. Y de mi forma de aprendizaje, creo que por experiencia propia, considero que uno aprende más cuando se equivoca o cuando hace las cosas de manera sencilla. Bueno, hay unas excepciones, cuando uno está comprendiendo lo que está tratando de hacer, y me dice, pues yo creo que es así, por esto, por esto y por esto, y teniendo en cuenta las bases, pues por conclusión o por obviedad, yo asumo que esto va así. Y uno lo hace y funciona, y dice, ah, bueno, sí, tengo mis bases claras. Eh, John, Jairo, entonces, teniendo en cuenta tu concepto, diríamos que no. El código espagueti no debe ser usado por nadie, ni junior, ni experto, ni senior, ni alguien que lleve una semana programando, ni alguien que lleve 30 años programando. Bajo ningún aspecto se debe programar bajo código espagueti. Normalmente el software, entre más grande es, debería ser menos complejo su entendimiento. ¿Por qué razón? Porque todo lo partimos por componentes, que es más o menos lo que nos está pidiendo el taller. ¿Listo? Cuando se habla de código, cuando se habla de código espagueti y que dicen de código complejo, no implica que estamos hablando de código complejo bueno, no. Si estamos hablando de código complejo malo, un código, cuando dicen código complejo, se refieren a un código que nadie lo entiende, que para entender eso uno dice, no, más bien venga, ya un software nuevo. A eso se refiere con un software complejo, con un código complejo. Cuando hablan de código simple, podemos estar hablando de, no sé, de la programación de un software de simulación de la NASA, en la cual se pilotea un cohete. Eh, Ese tipo de software tiene muchas funciones, tiene muchísimas cosas, muchísima programación y muchísimas mentes detrás. Pero eso no significa que tenga un código complejo. Probablemente tiene código simple. ¿Por qué razón? Porque se ha modularizado. Ese software está por componentes y cuando una persona entre a revisar o un ingeniero entre a revisar, va a encontrar que es un código fácil de leer, fácil de entender, versus un código complejo en el que no le entiende nadie. A veces usted mismo lo programa así sin seguir ningún patrón de diseño, ¿correcto? Y cuando usted regresa más adelante, 6 meses, 7 meses, te lo digo porque a todos nos ha pasado,
ni siquiera el que lo creó lo entiende. Por ahí si tú buscas en memes, vas a ver que eso pasa, porque eso le ha pasado a más de uno. Ni siquiera la persona que creó el software entiende cómo lo hizo, ¿sí? Y si dentro de 6 o 7 meses la persona que lo creó, ni siquiera esa persona lo entiende, y más bien ese código se lo pasan a otra empresa, y esa otra empresa le piden agregar módulos nuevos, porque el software siempre está actualizándose, va a ser una completa derrota y ese software va a caer. Es por eso que es muy importante los patrones de diseño y la arquitectura de software para que ese programa sea escalable. Entonces déjenme, yo comparto aquí pantalla y te muestro, vamos a buscar de pronto código espagueti. A ver si encontramos. Sí, instructor, el instructor de USA sí nos había comentado algo al respecto, y era que los códigos todos deberían ser simples para que otra persona que fuera, de pronto ya uno no estaba y fuera a seguir, por ejemplo, modificando el código, lo entendiera dónde iba o cómo iba. Correcto. Vamos a ver por aquí un ejemplo. Veamos este, por ejemplo. ¿Qué pasó? Todo el software pequeño o software grande, debe ser un software fácil de leer, no puede ser un software complejo. Aquí, por ejemplo, tenemos, no sé, un while por esta parte de acá, ¿sí? Luego tenemos otro while, tenemos más y más código. Ese tipo de código, es que no logro ver por acá, así como más ejemplos bien chéveres. Okay. Saber visualizar cómo funciona. Instructor, en eso también se refieren a mucho en la programación, cuando es la cultura de un código limpio. ¿Cómo le dicen a Correcto. eso? Que hay libros que explican de la buena manera de código. No me acuerdo en este momento. Correcto, ¿Sí? a eso se refiere. Bueno, vamos a colocar aquí, por ejemplo, tratar de, no tengo código como tal, pero imagínense que ustedes van a hacer un programa, de un programa me crea un archivo, ¿correcto? Un archivo como un Visual Studio Code, ¿sí? Con donde ustedes están haciendo algoritmos y demás, y dentro de ese único archivo usted es capaz de escribir código uno encima del otro, así mucho código, mucho. Y piensen que eso es un archivo gigante. Cuando la persona intente entrar a leer, va a tener que leer qué es la primera línea, qué es la segunda, la tercera, y por acá el código, y por aquí hace un llamado a una cosa que está por acá arriba. Entonces usted tiene que devolver y empezar a entender todo ese tipo de cosas. Versus un código que funcione por módulos, en el que, por ejemplo, tengamos un archivo, ¿sí? Por aquí tenemos un archivo, y ese archivo solo tiene el código para ese es el módulo que podríamos decir que se encarga de verificar que un dato no esté vacío. Entonces, por ejemplo, entramos a un formulario, por aquí, formulario. Entonces, mire, este formulario tiene unos campos, ¿correcto? Asunto, primer apellido, etcétera, etcétera. Esos campos, cuando uno le da por acá el botón de enviar, ¿sí? En ese botón de enviar por acá abajo, uno podría escribirlo dentro del mismo código que muestre los campos de formularios y dentro del mismo código que valide que esos formularios no estén en blanco. O
tú podrías hacer, por ejemplo, dos archivos, uno en el cual tengas el codiguito necesario exclusivamente para la interfaz, donde diga asunto, primer apellido y los cuadritos, solamente eso. Y podrías tener otro documentico, entonces aquí le podemos llamar interfaz. Y eso es modularizar mi software, mi interfaz. Por acá podemos tener otro software en el que se llame verificación. Inclusive no. Este lo vamos a llamar el controlador. Y este también tiene, este de aquí, la vista. Cuando él llena los datos de este formulario, la vista captura sus datos y se los pasa a este señor controlador de acá. Este controlador tiene un código específico que captura los datos y verifica que los datos no estén vacíos. Si los datos están vacíos, él le regresa la información a la interfaz diciéndole pues que muestre esos errores. En caso de que no esté vacío, el controlador podría pasárselo a otro módulo, ¿sí?, que contenga el código necesario para guardar en la base de datos. Por acá en la base de datos. Este igual tiene su propia base de datos también. Entonces, el controlador sí o sí o lo pasa a la interfaz o se lo pasa a este otro archivo, llamémoslo modelo, ¿sí? Podríamos estar llamándolo que este es el modelo, ¿sí? Y este señor modelo tiene el código necesario para comunicarse con la base de datos y para traer datos de la base de datos. Entonces, este software de aquí, que es uno solo, y uno tendrá que empezar a leer de aquí para acá, y dice por qué verificó así, y por qué este archivo de aquí está llamando acá a este código, y este código vuelve y llama a este código de acá abajo. Este código de aquí es difícil de entender, mientras que este de acá es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque está separado por componentes. Y uno dice inicialmente, no, mentira, si es mejor yo en un solo documento hago todo y yo entiendo eso. Sí, pero eso es una práctica que ya la han experimentado muchísimas personas a nivel del mundo, muchísimas empresas que hacen software y se ha llegado a la conclusión una y otra vez que este código de acá no sirve. Es imposible luego hacerle actualizaciones a un software de ese tipo. ¿Qué permite esto por componentes? Que este señor, por ejemplo, este de aquí, que verifica que están los datos en blanco, ¿sí? Yo puedo llegar y coger otra interfaz. Yo puedo coger otra interfaz, por ejemplo, ya no es la del formulario, sino, por ejemplo, la de enviar documentos. Una cosa es el formulario, uno se registra y por dentro hay otros formularios. No sé, está en Facebook uno entra, está el formulario de iniciar sesión, pero luego cuando uno entra hay otro formulario, cuando uno está registrado hay otro formulario para subir fotos y cosas así. Son interfaces distintas. Entonces, asumamos que esta interfaz también necesita validar que los archivos no vayan vacíos. Entonces, como aquí ya tenemos un código que hace eso, nosotros no vamos a necesitar de generar otro código para esa otra interfaz, ¿sí? Sino que nosotros podemos reutilizar ese código que está allá arriba. Entonces, esta interfaz, como también valida, o el código que está aquí, nos podemos reutilizar. Entonces, este código viene hasta acá, reutiliza esto, y el controlador, determinando la situación, puede indicarle que guarde en la base de datos. Y de esa manera, estamos haciendo que este código al software no sea pequeñito. Ese código a la interfaz y este de acá,
junto con este de acá no se repitió. Algo que sí podría pasar en esta situación que está aquí. Porque el código tendríamos que repetirlo una y otra vez. El día que esta interfaz cambie, por ejemplo, el día que esta interfaz cambie, las demás componentes van a seguir ahí. Y esta interfaz la cambiamos de cara al cliente, pero lo demás no se toca. Cuando una persona de otra parte venga a leer el código y sepa que quiere agregarle una interfaz gráfica, quiere agregarle, por ejemplo, aquí en el formulario nos hizo falta un cuadrito más, o hay un cuadrito que ya no se va a usar, se quita, ¿sí? Entonces, este señor viene y automáticamente solo toca el archivo de la interfaz. Y en este archivo, en ese componente, solo y vamos a encontrar el código pequeñito y exclusivamente de los inputs, ¿sí? De los campos del formulario. Y esto de acá, él no va a tener necesidad de ir a leer nada de estos códigos de acá, porque ese no es lo que le afecta. En cambio, en este archivo de aquí, él lo va a tener que leer todo, tratar de entenderlo todo, a ver cuál sección de esta parte de aquí pertenece a la interfaz, y tal vez por aquí la interfaz está llamando otro archivo por acá abajo. Entonces es súper complejo eso. Es por eso que trabajar en código espagueti no se usa bajo ninguna opción. No se usa en ningún ámbito del desarrollo de software, ni cuando estás trabajando como junior, ni cuando estás trabajando como profesional o como avanzado. ¿Por qué? Porque el código espagueti no es aceptado hoy en día. ¿Por qué? Porque no lo entiende nadie, no lo entiende ni la persona que lo hizo un tiempito después. En cambio, modularizar o separar mi software por componentes hace que todo mi software sea más sencillo de leer. Usted necesita arreglar un problema de la inserción de datos en la base de datos. Bueno, única y exclusivamente se viene aquí donde este señor y solo se encarga usted de trabajar en ese archivo y los demás archivos los deja quietecitos. Y usted se ahorra un montón de trabajo leyendo y entendiendo este archivo, solamente ese archivo, que claramente va a tener menos código que si fusionáramos los tres archivos en un solo archivo. Y a eso es a lo que se refiere código espagueti. Cuando no modularizas, cuando no separas los componentes y todo se mueve en un único archivo. Bueno, no necesariamente en un único archivo, pero sí tal vez en 2, 3 archivitos, tal vez 10 archivos, pero definitivamente no tiene separado, por ejemplo, lo que es la interfaz visual, que es, por ejemplo, la parte visual de este formulario. No tiene separado la parte de validaciones y no tiene separado la parte de que guardan la base de datos. Eso es un código espagueti en la que en pocos componentes o en un único archivo mezclas un montón de cosas y mezclas y en el mismo archivo te crea la interfaz gráfica con HTML, pero en el mismo archivo le agregas validación y JavaScript y en el mismo archivo generas cómo guardar en la base de datos y en el mismo archivo validas y en el mismo archivo lees de la base de datos. Eso se vuelve un espagueti porque todo está mezclado una cosa con la otra. Mientras que si separas la interfaz en un lado, el que se conecta a la base de datos en otro lado, el que hace verificaciones en otro lado, pues eso sí ya es un código estructurado. Y te da la ventaja de coger códigos y reutilizarlos. Entonces piensa como que tienes unos cuadritos, ¿sí? Que encajan uno al lado del otro. Bueno, aquí está como bien difícil porque lo estoy haciendo con la mano. Finalmente esto forma el software completo, ¿sí? Y cada cosito de estos funciona como un módulo totalmente independiente. O sea, instructor, o sea que eso es bueno por si uno tiene que hacerle modificaciones y específicamente al sitio que requiere el software que modifique. Si usted lo hace en Spaghetti, puede que llegue y cometa un error y después no encuentre el error porque no entiende el código. Y pues por modularidad ahorra tiempo y es más efectivo. Correcto.
Mientras usted está trabajando en un módulo, mientras usted está trabajando en este módulo, su otro compañero puede estar trabajando en este módulo. Y totalmente independiente. Ahora imagínate como si estuvieran trabajando en un Word, todos dos metiéndole mano al código al mismo tiempo. Súper complejo, súper complejo. No dice, pues yo tengo un Word online y cada uno le mete sus datos, pero esto no es Word. Dime. Instructor, tengo una duda. Instructor, por ejemplo, en Visual Code uno desarrolla el código, ¿cierto? Sí. Y ahí entre Visual Code es que uno puede hacer la modularidad dentro del mismo código, o toca cómo se haría la modularidad entre Visual Code. Se trabajan archivos distintos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el patrón de diseño MVC. ¿Sí? MVC, ejemplo, carpetas. Mira, por ejemplo aquí, darte un ejemplo sencillo. Aquí tiene una carpeta para meter solo los modelos, tiene otra carpeta para meter los controladores, tiene otra carpeta para meter las vistas, ¿sí? Y cada archivo, cada carpeta tiene sus propios archivos, ¿sí? Se separa por carpetas, mira, la carpeta Animation, Pets, bueno, en fin, eso es como un proyecto como tal. Y cada carpeta tiene sus archivos, ¿sí? Como por decir algo, vamos a crear una página web, por decir algo. Yo me creo una carpeta que se llame página. Y dentro de esa página no vas a meter todos los archivos ahí regados, no, tú vas a meter una carpeta donde diga que van a ir mis assets, ¿sí? O sí, mis assets, que son mis cosas útiles. Dentro de assets yo voy a crear una carpeta en la que voy a colocar solamente mis archivos CSS y otra carpeta en la que voy a colocar mis JavaScript. ¿Listo? Y voy a crear otra carpeta en la que voy a colocar mis imágenes. ¿Listo? Y dentro de mi página yo voy a crearme otra carpeta en la que yo me voy a crear, por ejemplo, las vistas. ¿Sí? Y me voy a crear otra carpeta en la que voy a crear, por ejemplo, lo que son mis conexiones a la base de datos o mis verificadores, digamos que verificadores o validadores. ¿Qué son los validadores? Bueno, son archivos que usted crea, usted programa, usted tira código para que valide cosas de las vistas, ¿sí? Vamos a crearnos otra carpeta en la que coloquemos los controladores. Los controladores son los que controlan, digamos, todo. Dentro de las vistas, pues yo me tengo que crear un archivo como tal en el que diga index.html. Y dentro de este index.html, ¿cómo cambiarle para que me muestre la extensión? Luego buscaré. Dentro de ese HTML, pues usted entra y escribe el código necesario. Y acá usted solamente va a colocar cosas como el formulario. Dentro del formulario, única y exclusivamente va a colocar, digamos, un label. Y va a colocar input. En el label va a ir el que diga nombre. Y ya, pero aquí, mire, ese formulario no tiene nada de verificadores. Si lo abrimos, Él llama a la carpeta, ¿sí? él solamente abriría un archivo con una cosa que se llama nombre. ¿Sí ves? El formulario. Y cuando yo le doy clic al botón enviar,
Cuando yo le doy clic a ese botón enviar, tú no le vas a colocar aquí un código. Que aquí, por ejemplo, no le vas a empezar a colocar código de que el código necesario, una función para validar y que esa función se encargue de que verificar todo el código necesario para verificar que el nombre no esté vacío. Mira que aquí ya empiezas a mezclar la parte visual con la parte de programación para que este señor valide esto de acá. No, tú dejas la parte y esto es lo que empiezan a llamar código espagueti. ¿Para qué mete esto desde software con la interfaz gráfica? Y por acá usted le dice que si todo está ok, entonces que por favor guarde todo el código necesario para guardar en la base de datos. Mire que este archivo se empieza a colocar más y más grande. Aquí solamente estamos haciendo con un campito y se empieza a colocar más y más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Este señor de validar va a ir en un archivo que se llame validar. Y eso es como separar componentes. Ahora, ese validar te sirve para validar este formulario y te sirve para validar otro formulario, pero si lo tienes separado. Entonces, aquí vamos a dejar esto. Y acá, por ejemplo, dentro de mi página que tengo separadas validadores, entonces acá en validadores vamos a crearnos un validador que se encargue de validar .php, por ejemplo, que ya es una parte de datos. Entonces en PHP tú escribes sí. Todo lo necesario, que ya te creas una función en la cual te validar, no sé, cada función, hay muchas funciones. Y acá tú recibes parámetros, aquí escribes el código, necesario para validar. Entonces, tú separas este señor de validar, que en teoría le ibas a poner acá abajo y lo pones acá en otro archivo. Finalmente, este validar está solito. Y tú puedes coger este validar y utilizarlo en otro software determinado, ¿sí? Para validar otras cosas. Pero si lo tuvieras junto, ¿sí? Si por acá lo tuvieras junto, pues usted tendrá que copiar este código y empezar a peluquearlo, empezar a quitarle funciones y ponerle, y es más difícil, mientras que si está solito validar, tú lo puedes arreglar. Puedes trabajar en mucho más fácil sin necesidad de entender todo lo demás que tiene este software. Mira que este software ya empieza a tener más código, es más difícil leer todo esto que simplemente validar este señor de aquí. Y ahí estamos haciendo un ejemplo hiper mega sencillo, porque normalmente las funciones no tienen una única línea de código, tienen muchas líneas de código. Y eso es lo que implica código espagueti, es no tener un código complejo con un montón de cosas metidas en un único archivo o en unos pocos archivos, sino separar las cosas, modularizarlas para que todo sea mucho más sencillo. Entonces el software, por más que valga 1.000 millones de pesos, debe ser sencillo de leer, debe tener una arquitectura de software, debe tener todo por componentes. No sé, John Jairo, si te queda más claro. Sí, instructor, total. O te dejo más total. perdido. No, total, me quedó más despejado y pues me invitó a ser más ordenado. Eso es ordenar el código. Para mí eso es ordenar el código y para poder ser reutilizado. ¿Sí? Correcto. Más entendible. No, gracias, instructor. Ya me quedó claro. Sí, porque yo estaba en una clase, estábamos viendo un código y sí estaba mezclando todo. ¿Sí? Pero porque no tenía idea o sea, no había visto esta parte. Pero ya teniendo en cuenta para la próxima, para una próxima clase o una próxima evidencia, ya sé cómo presentárselo al instructor modularizado y así ir practicando para coger esa cultura.
Una vez uno aprenda a separar todo como por carpetas, como por archivos y todo eso, hay más niveles de, hay más niveles de organización, ¿no? Hay una cosa que me gustaría que leyera. Este sí es como para que vayan sabiendo que existe, porque hasta que uno no aprenda a desarrollar bien, digamos, tenga softwarecito un poquito más, ¿cómo se dice? Más complejo, más programado, ¿sí? Porque esto ya es adelantarlos mucho. Hay una cosa que, por ejemplo, hoy en día piden muchísimo, muchísimo en las empresas y es, tú entras y dices, sí, yo en mi clase, en mi curso del SENA, yo desarrollé software y desarrollé por mi cuenta y desarrollé también lo que pedía el SENA y todo. Entonces, yo hice software. Y entonces uno dice, bueno, ¿y fue organizado? Sí, claro, mira, yo por aquí puse mi carpeta vista, por aquí puse mi controlador, por aquí puse mi modelo, luego utilicé un documento central llamado las rutas y las rutas le hice para interconectar, entonces mire que todo está separado. Y entonces el entrevistador te va a decir, bien, listo, vas por buen camino, ahora aplicaste técnica Solid, 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 son las iniciales, técnica Solid. Son las iniciales de unas técnicas que uno debe usar al momento de programar. Entonces, ese es el primer paso, lo cual va muy bien, excelente. Y después sigue a aprenderse técnicas SOLID. ¿Y qué son técnicas SOLID? Que un método, normalmente uno cuando aprende a programar, por ejemplo, dentro de este método de validar, ¿cierto? Digamos que recibimos un parámetro por aquí, entonces recibimos, por ejemplo, un texto de tipo string. PHP sería así. Entonces tú ese texto le dices que para validar escribes el código necesario, el que le dices que valide que ese texto no tenga carácter. Entonces tú le escribes dentro de esa función otro método que dice que, por ejemplo, el resultado es igual y le pones toda una función ahí, no sé, string, y dentro de ese string le metes un compare, y dentro de ese compare, no sé, le metes un text, le metes la variable y él te devuelve si ese text, digamos que este código, ahora está haciendo un código muy simple, no se nota mucho pues la complejidad, solo valida, ese validar, valida que no esté en blanco. Y después ahí mismo yo llego y lo valido, aquí por ejemplo, que no tenga datos en blanco. ¿Sí? Y después yo le digo por acá que si blanco es true, o sea, me dice que no tiene datos en blanco, o aquí como una negación, si no tiene datos en blanco, entonces yo vuelvo y lo coloco, le programo otra validación y le digo que ahora valide que tenga caracteres, que no tenga caracteres especiales. Porque cuando uno quiere prevenir, por ejemplo, ataques de inyección SQL, uno debe validar que los datos que vengan de un formulario no incluyan puntos y comas, que no incluyan rayitas, que no incluyan puntos. Por ejemplo, un nombre no debería tener este tipo de datos. Por ejemplo, un nombre no debería tener este tipo de datos. Un apellido tampoco debería tener este tipo de datos. Y al no permitirlo, entonces yo vuelvo y le escribo que caracteres, por ejemplo, vamos a llamarlo caracteres. Y dentro de los caracteres yo le digo que es igual a todo el código necesario para que él valide que no tenga caracteres especiales. Miren que este validar está haciendo dos procesos, ¿sí? Y uno dice, sí, está bien, pero mire que yo tengo el código específico para validar dentro de una función validar. Y entonces Soli le dice, ok, vamos bien, pero le falta. Porque, por ejemplo, la S es un principio que se llama Single Responsibility, y es principio de única responsabilidad. Y lo que te está diciendo es que debes, aún así, debes separar más las cosas todavía. Y es, si este señor compara que no venga vacío, y este señor verifica que no vengan caracteres especiales, claramente son dos cosas distintas,
por lo tanto no lo puedes meter dentro de la misma función validar que uno inicialmente metería. Cuando uno está recién aprendiendo, dice, pues bueno, dentro de la función validar, él hace todo lo necesario para validar. Entonces, estos principios que yo les digo, ya son más avanzados. Si siguen conmigo por allá en sexto, sí lo vamos a ver, también estamos en sexto. Y les está indicando que las cosas, a pesar de que este va a validar, deben ir en situaciones distintas. ¿Por qué? Porque luego nos sirve para reutilizar código dentro del mismo software. Y tiene su razón de ser, no es que la gente quiera hacer caso. Cuando ya uno esté programando full, se da cuenta que uno tiene su razón de ser. Y que sirve, que funciona. Eso ya es más avanzado, pero va por lo mismo de modularizar. Esto es como modularizar más lo inmodularizado, ¿sí? Aquí la O significa output cerrado, significa pues que una clase que tú creaste para heredar, esa clase tú no la puedes modificar, está cerrada para modificarla, pero está abierta para que le agregues más componentes, más opciones. Es decir, un software que tienes una utilidad el día de hoy, el día de mañana, se debe poder actualizar. Pero cuando se actualiza, no significa, por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos a los bancos, ¿sí? Cuando nosotros nos conectamos a los bancos, vamos a dibujar aquí el banquito, ¿sí? Este señor banco tiene todo un componente, tiene todo un sistema que le responde datos, por ejemplo, a nuestra propia aplicación. Nosotros tenemos otra aplicación. Esta aplicación, por ejemplo, tenemos una aplicación de Pokémon. No, el banco no. Entonces tenemos una aplicación nuestra, de nuestra empresa que le hicimos a la empresa para que esta empresa, para que este software de aquí lleve toda la contabilidad de la empresa. Entonces lleva la contabilidad de quién pagó, quién no pagó, quién nos ve, o sea, eso es el software ni el berraco. ¿Sí? Pero, de alguna manera, mediante algo que se llama API, este software de la empresa se conecta al software del banco. El código del banco yo no lo sé. Lo único que el banco me está diciendo es, mire, conéctese a determinada URL, a determinada dirección, páseme las claves necesarias y yo le devuelvo el dato que usted necesita. Entonces, ese señor le devuelve, ¿sí? O hay una comunicación mediante algo que se llama una API. Este principio de O, de abierto cerrado, me indica si yo le modifico o los del banco le modifican código aquí, le agregan o le quitan opciones, probablemente la información que yo le estaba enviando a este señor desde mi empresa al banco, el banco modificó el software y ya pide 3 parámetros. Yo antes le pedía 2, antes funcionaba con 2 y ahorita que el software, que el banco lo modificaron, me está pidiendo 3. Entonces, ¿qué pasó con la aplicación de mi empresa? Se cayó. ¿Sí? O ahorita la empresa le manda los 2 parámetros, el software del banco sigue trabajando con los mismos 2 parámetros, pero con la actualización que le devuelve, él le responde de una manera distinta, le devuelve los datos de una manera distinta a como normalmente se los envía. Y entonces el software de mi empresa que está preparado para recibir, por ejemplo, el software del banco me devolvía el nombre, correo y el saldo. Pero ahorita el banco hizo la actualización y me lo cambió a que primero me devuelve el saldo, luego me manda el correo y ya no me manda el nombre, me manda un documento de identidad. Este de aquí, señor, lo actualizaron, quedó full, ¿sí? Pero se cambió y ahorita el de software de mi empresa le recibe unos datos que él no está preparado para trabajar de esa manera, necesita también actualizarlo y entonces mi software otra vez falla. El principio de abierto cerrado indica que este señor de acá debe estar abierto para actualizaciones, correcto, pero debe estar cerrado para modificaciones de manera directa. Quiere decir que usted a este señor le puede agregar una funcionalidad extra, ¿sí? Funcionalidades extras sin alterar el que ya está funcionando, para que mi empresa
se siga conectando a este señor y siga recibiendo respuesta de manera adecuada. Y el día de mañana, este señor banco me diga a mí, mire, yo ya tengo una actualización, tengo cosas nuevas, funciones nuevas. Yo sea capaz de modificar mi software para que se conecte a las funciones nuevas y mi software sea capaz de trabajar con funciones nuevas sin que las conexiones viejas o el software viejo deje de funcionar. Entonces, este señor de aquí está abierto para actualizaciones, pero cerrado para modificaciones. Y ese señor de acá abajo tiene todo lo de allá arriba más las nuevas actualizaciones. O sea, estas dos son un solo componente. Estos son, por ejemplo, de las cosas que hablan los principios SOLID. Van de la mano de no trabajar código espagueti bajo ninguna causa, que van de la mano de ¿qué se me hizo? Lo que nosotros estamos viendo aquí en desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Todo eso va de la mano de eso, muchachos. Es por eso que antes de sentarnos a programar, nosotros diseñamos, vamos a seleccionar cómo vamos a realizar nuestro programa, realizamos componentes, entonces realizamos un mapa de componentes. Realizamos el mapa de despliegue, ¿sí? En la cual nosotros vamos a decir, bueno, para nuestra computadora, para nuestro software, nosotros vamos a necesitar un servidor, vamos a necesitar unos hosts, vamos a necesitar que ese host tenga unos terminales, o no vamos a necesitar un terminal, sino que vamos a presentar todo a través de un navegador web, y todo eso se analiza antes de sentarse a programar. Una vez se analiza todo ese tipo de cosas, ya se empiezan a programar. Es por eso que es necesario conocer sobre estos mapas o diagramas y sobre estos patrones de diseño para que nosotros antes de desarrollar un software tengamos claro cómo lo vamos a desarrollar. O sea, todo eso que estoy explicando va de la mano de lo que estamos viendo, porque todo eso hace parte de la arquitectura. Todo eso hace parte de la arquitectura de nuestro proyecto. Ups. ¿Qué otras preguntas habían? Por ejemplo, ¿qué significa software escalable? Ah, bueno, que se pueda actualizar, ¿sí? Que le pueda agregar nuevas funcionalidades. ¿Que es un software mantenible? Bueno, que en el transcurso del tiempo, a pesar de que las tecnologías y plataformas sobre las cuales esté corriendo, yo pueda con pequeñas actualizaciones, no de funcionalidades nuevas, sino con actualizaciones del core de ese programa, el software se le puede hacer mantenimiento y se actualiza. Normalmente uno hace un software, a mí me pasó, por ejemplo, hace 12 años atrás, yo empecé a hacer software para versiones de PHP 5.2, PHP 5.2, ¿sí? Y el software funcionaba, de hecho manejaba una plataforma rusa de e-commerce para PHP 5.2, pero a medida que el PHP se fue actualizando, y actualmente estamos en el 8.3, sí, las cosas que funcionaban para PHP 5 ya no funcionan para PHP 8. ¿Por qué razón? Porque las cosas se fueron actualizando y ellos se fueron dando cuenta, como cualquier software común y corriente, que hay algunas vulnerabilidades, entonces ellos tapan esas vulnerabilidades. Hay nuevas maneras más fáciles de hacer cosas o más rápidas. Entonces, las cosas que se hacían antes de una manera, ahorita cambian
Y el software, si usted no lo hizo, no hizo un software modular en el cual él te permitiera ser un software mantenible, lo más probable es que al transcurso de una o dos versiones del software de cambio de PHP, a ti te toque volver a hacer el software de cero. ¿Por qué? Porque no lo hiciste modular, no lo hiciste con patrones de diseño. Y uno dice, no, pues más trabajo para mí, pero probablemente los dueños de las empresas van a tener asesores, van a tener asesoramiento en los que digan, esta persona o esta compañía no es la ideal para desarrollar su software porque cada 2 o 3 años el software va a empezar a hacerlo de nuevo. Y si ellos cada 2 o 3 años van a tener que invertir 500, 600, 1000 millones de pesos, pues prefieren cambiarnos de empresa. Pues ahí donde tenemos ese tips que se llama calidad de software. No sé si te quedó claro, o por el contrario te generó más dudas. No, no, señor, por lo contrario, me despejó las dudas. Muy bien, muchas gracias. Luis Márquez, ¿estás por ahí? Sí, Ok. Luis, tú inicias la clase anterior, investigaste algo de lo que yo dejé pues, para que leyeran, para que investigaran. no, instructor, no, la verdad. No, bueno, listo. Recuerda que todo esto es para tu beneficio. Más que, miren, muchachos, yo qué les voy a pedir a ustedes, evidencia de producto, un taller de arquitectura de software, o no sé cuál de los dos sea más fácil, mapa conceptual para la identificación de características del ciclo del software, diagrama de despliegue para casos de estudio y proyecto de software. Este diagrama de despliegue es bastante sencillo, bastante fácil. ¿Sí? O podríamos estar desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño. Es un documento, muchachos. Es un documento que yo quiero que por favor me lo redacten en el que diga este taller de arquitectura de software. Déjenme ver. Planeación. Elaborar los artefactos. Aquí dice taller de arquitectura de software, entonces los puntos a evaluar son elaborar el taller teniendo en cuenta las preguntas orientadoras de la guía. Tengo que buscar ese taller porque sigo sin encontrar las preguntas. Se da respuesta clara a los cuestionamientos postulados del taller. Ustedes que ya manejan territorio, ¿saben dónde encontrar ese taller? Porque yo no sé dónde encontrarlo. O tengo que proporcionárselo. Yo igual lo investigo, yo sí o sí tengo que tener acceso a él, porque soy el instructor. Bueno, yo Instructor, investigaré pero acerca de eso. ese taller, da la guía, en la guía, ¿no? Da como las pautas para desarrollarlo, pero Ok, busquemos. basándose en el material material disponible en la plataforma que estaba viendo ahorita en territorio. Más no sale Correcto. un taller ahí en la guía, por el número de guía. Vamos a ver. Este es este señor de aquí. Aprendizaje, diseñar la estructura de la base del sistema. No creo que eso sea. No. Entonces, A2. Bájelo un poquito más, instructor, que ahí va botando en orden.
Diagrama de clases de proyectos de software. La Está evidencia dos, 6 es la evidencia más 6, abajo. acá está. Taller de arquitectura de software, ok, listo. ¿Qué entiende por arquitectura de software? Ah, bueno, listo. Entonces, esto es lo que toca responder en ese documento. ¿Qué entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es la función de esa arquitectura de software? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Más que responder eso, muchachos, basados en lo que está ahí, ¿sí? En lo que está ahí, pues, en la plataforma que nos permite estudiarlo, que está por acá, está aquí, ¿sí? Uno puede llegar y copiar y pegar, pero muchachos, ese conocimiento no se va a quedar. Entonces, lo ideal es que vengamos a clase con todo ese tipo de dudas y preguntas y soluciones. Dice que se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento, normas APA, que los textos estén justificados, que tenga títulos, subtítulos, que tenga un menú, etcétera, etcétera. Y se sube y para calificar. Por el momento, vamos a realizar simplemente ese taller de arquitectura basándonos en la guía, ¿sí? Y basándonos en las preguntas que tienes aquí. ¿Listo? Pero más de que ustedes me entreguen ese taller, yo la verdad busco que ustedes comprendan, que ustedes aprendan y que salgan con buenos conocimientos a ese mundo laboral en el que estamos. Instructor, no sé si los compañeros están de acuerdo. Nosotros con varios instructores pues hemos llegado de que hacemos el taller, ¿sí? En la próxima clase traemos algunos ejemplos de los talleres antes de subir a la plataforma. El instructor los revisa, miramos los trabajos de los demás compañeros y así yo creo que uno va aprendiendo cómo los distintos modelos que tiene, cómo los compañeros lo entienden, cómo lo entiende uno, y el instructor nos corrige antes de subirlo a la plataforma. No sé si para el instructor hay algún problema. No, me parece excelente, súper. Recuerden que yo apenas vengo de dar clases presenciales. Entonces esta opción me parece súper, súper, súper. Traer los talleres y revisarlos en clase antes de subirlos. Sí, doctor, así uno comparte pues las ideas con los compañeros y el material de trabajo, el resultado final, ¿sí? Antes de cargarlo a la plataforma y pues así uno despeja también más dudas todavía. Y ya con el Sería bueno que en ese consejo del taller instructor. me agregaran un diagrama de despliegue para el software que ustedes van a usar. ¿Ya tienen ya tienen un software de trabajo cada uno de los grupos que van a realizar? Un proyecto, sí señor, el proyecto, software, Okay. el proyecto. Entonces, sería bueno que tuvieran un diagrama de despliegue con alguno de los componentes que tiene el proyecto que ustedes van a realizar. Robert, ¿estás por ahí? Robert. Bueno. Pues muchachos, yo creo que podemos dejar ahí. Continuamos en la siguiente clase. No sé, espero que vengan con dudas, con inquietudes. Ojalá ya traigan el taller para la siguiente clase para que lo revisemos y lo subamos. El cronograma va a ser actualizado porque nos pidieron hacer una actualización de los cronogramas. Eso no es que nosotros hayamos esperado y que nos toque y que, ay, el instructor, ¿por qué hasta ahora viene a cambiar? Sino que son lineamientos que nos da el centro.
El SENA siempre Instructor, nos cambia el formato. Dime, John. instructor, respecto a ese tema, con la clase pasada con la instructora Lorena, ella nos había comentado algo de este tema. Hoy que fui a cargar una evidencia que teníamos con ella, que era la bitácora, ¿sí? Asignaron un instructor, el instructor Edwin Guerrero, ¿sí? Pero esa evidencia era del año pasado y venimos viendo la clase este año, ¿sí? Sí, sí. Y Ajá. la plataforma para el tiempo para cargar la evidencia se cerró, ¿sí? Ok. Entonces, sí, como el instructor es el instructor líder de las 11, a él sí, la instructora Lorena dijo que le pidiéramos el favor si podía hablar con el instructor para que revise ese tema y habilite Yo, para poder cargar las evidencias. yo soy el instructor líder de la 11. Sí, sí, instructor, para que, como usted es el instructor líder, le comenté al instructor Guerrero, de pronto usted si se ve con él, de si me hace el favor de habilitar ese tema porque, pues, él hasta ahora se está familiarizando con el cronograma, creo. Perfecto, listo. Gracias, instructor, amable. Instructor, yo también tengo una cosita respecto con el compañero, lo que estaba tratando. Pues resulta que con la instructora Lorena, pues ella se iba a encargar de lo del tema de física, pero pues hubo otra vez un cambio, entonces ya no va a dar esos temas. Entonces lo que decía el compañero lo va a dar el instructor Edwin. Y resulta que, pues, obviamente me meto en lo mismo el compañero, pues hay unas evidencias que no iba a cargar porque estaban para el año pasado. Entonces, y también la instructora Lorena hizo un cambio en la fecha y hay una evidencia que cierra hoy. Pues no hablo por mí porque yo la subí, pero pues no sé por mis compañeros porque éramos varios que no habíamos subido esa evidencia. Entonces, pues no sé si habrá algún tiempo, habrá algún como para hacer un cambio o de fecha, pues para obviamente que sea un poquito más de tiempo para que los compañeros puedan subir la evidencia, para que no se queden Listo. evidencias cerradas y toque volver a contactar, por ejemplo, en este caso, a su merced, que es el instructor líder, pues pienso yo que es como para una ayuda, porque pues creo que son dos evidencias con ella que tienen fecha límite hasta hoy. Entonces, pues no sé si de pronto se Listo. pueda hacer algo. Pues Claro que sí. no Listo, hablo claro por que mí, sí. sino hablo por mis compañeros, obviamente. No hay problema, claro que sí. Necesito entonces que me digan qué evidencias son. Mucho. Hablen con el instructor. Bueno, o sea, yo sí les puedo ampliar la fecha, claro que sí. Pero necesito que hablen con el instructor para lo siguiente. Por ejemplo, Edwin, decirle, profe, la evidencia está para hoy, pero nadie nos ha dado clase de eso. Ah, bueno, entonces pues, no se los puedo poner para dentro de una semana. Veamos la clase y concordamos la fecha de entrega. O profe, eso ya lo vimos, ya lo tenemos listo, tenemos esta duda, entonces, ¿para cuándo solucionamos las dudas? Entonces el instructor dice para la siguiente clase o para esta semana o de una vez. Entonces, dependiendo de eso, yo les programo una entrega adecuada. O profe, ya lo tenemos listo, habilítenlo hoy por hoy, o de aquí a mañana, o esta semana, entonces yo les habilito esta semana. ¿Qué les parece si hablan con el profe Edwin y que sea él el que me diga, cuando usted hable con él, que me diga, y usted le dice, profe, ya hablamos con el instructor líder y dijo que nos iba a ampliar, solo que nos dijo que nos pongamos de acuerdo con usted para saber hasta qué fecha lo vamos a ampliar. ¿Está bien esa opción? Sí, instructor. La otra semana que tenemos clase con él, creo, le comentamos el tema para Entonces que... que él me diga, que el profe Edwin Guerrero me diga, vea, esta evidencia, habilítamela hasta tal fecha, entonces yo se la habilito. Sí, señor. A no ser que ustedes me digan aquí ahorita qué evidencia es y yo le aumento de una vez. Ah, ¿Y hasta yo qué las fecha? tengo acá. ¿Por qué? Yo las tengo acá, instructor. Son de la guía 3. Si quiere, le dicto Denme el un número de segundito. guía. Esto es por territorio. Sí, es por territorio. Déjame yo inicio sesión.
¿Ustedes son qué? 472. Son 472. Son 11, ¿no? A ver, yo veo las evidencias. ¿Qué evidencia es? Instructor, la que cerró hoy fue la bitácora de procesos de desarrollo en competencia, que es la GA3. Busquemos esa, un segundo. Desarrollo. Bitácora de procesos de desarrollo en la competencia. No tengo nada de desarrollo en la competencia. Bitácora. Bitácoras de procesos desarrollados. Procesos. Procesos Ok. de desarrollo. ¿Esa evidencia de quién? ¿Con qué instructor de examen? ¿Lo examen con la profe Lorena y lo cambiaron a Edwin? Sí, señor, correcto. Dice que nadie la ha entregado. Listo. ¿Hasta qué fecha? ¿Ya vieron estos temas? ¿Ya los vieron? Sí, señor. Este tema ya Sí, está listo para entregar. sí, habíamos visto los videos expositivos anteriores y un informe de laboratorio que había que hacer para hacer la bitácora. Era traer las evidencias a la bitácora. Ok, entonces vamos a dejar, hoy es 20, pero aquí dice que está para el 26, ¿no? Aquí dice que está para el 26 de marzo. Y la plataforma no me la dice que no. Estoy acá en territorio. Pueden A ver, tener, yo veo una cosa. yo la voy a intentar cargar. Ya me la negó 3 veces. Dice que no está disponible. Qué raro. Fecha de Ayer inicio, estaba. fecha fin, esto está con fin hasta el 29, qué raro. De pronto porque, no, esto está muy raro. Seguro que esta bitácora de los procesos desarrollados en la competencia, la Sí, guía señor. 3, Acá, bitácora de 1501. procesos desarrollados de la competencia. Acá estoy Ah, para cargar la la voy a evidencia. hacer, Y no, parece ser que la evidencia no estaba, no era que se hubiera vencido hoy, es que no estaba disponible. Ya la voy a hacer disponible entonces, calificar evidencia. Ay, calificar no. Calificar no, tenía que tocaba era dejarla habilitada. Y el instructor les dijo que tocaba subir toda esa evidencia y todo, ¿no? Listo. Me hacen un favor, cada vez que alguien le suba esa evidencia, le escriben al instructor, ya le subí la evidencia o le mandan un correo. Por favor, instructor, le subí la evidencia el día de hoy, por favor, para que me lo califique. Les pediría enormemente ese favor. Listo, ya está habilitada. gracias, instructor. No sé si me confirman si lo pueden subir. Sí, instructor, ya la cargué. No, no ha subido todavía nadie.
Ya la cargué, instructor, ya me llegó el mensaje al correo. Perfecto. Por favor, si es posible, indicarle al instructor que la subiste. Ok, sí, señor. Evidencias. Pues el instructor, vea, yo le subí la evidencia tal para que me la califique. Evidencias por calificar. Bitácora. Bitácora, proceso desarrollado en las competencias. Don Jairo Peggy, sí, ya listo, don Jairo. ¿Quién marca que la subiste? Listo, muchachos, entonces ya quedó habilitado. Gracias, instructor. Con mucho gusto. Listo, muchachos. ¿Qué más dudas, inquietudes tienen respecto a la clase, respecto a otra clase? Todo, muchachos, cuéntenme. Tratamos de solucionar todas las inquietudes, excepto inquietudes de plata. De esas sí me ayudan. Listo, muchachos, si no es más, nos veremos entonces en la siguiente clase. Por favor, traigan el taller para resuelto para que nosotros, el taller de arquitectura de software, para revisarlo y que lo podamos subir a la plataforma. Ok, sí, señor, pase feliz tarde. Muchas gracias, instructor. Que pase feliz noche. Con mucho gusto. Feliz noche, saludos a todos. Instructor, muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, igualmente. Ahí sí tiene el micrófono, ve. Chao.